Muy buenas noches. Bueno, hoy vamos a empezar hablando de dónde estamos en esta cuestión de la pandemia, las dudas de la veracidad de las cifras de fallecimientos por COVID-19 en México continúan, también del número de contagios, luego de que el subsecretario Hugo López-Gatell reconoció que los reportes de la epidemia en el país tienen un desfase de entre 8 y 10 días. López-Gatell dijo que el retraso es porque los informes de los estados están rezagados y no llegan a tiempo. Hay que recordar que diversos medios nacionales y extranjeros han cuestionado las cifras que da el gobierno mexicano. Los números presentados en la conferencia de esta tarde son: total de casos confirmados, 181,122. Defunciones del 28 de febrero al 22 de junio, 22,584. ¿Y cómo va el semáforo en la República Mexicana? Son 17 las entidades en semáforo naranja y 15 en el nivel de riesgo mayor, es decir, en semáforo rojo. Para debatir este tema, de dónde estamos, de qué dicen las cifras, saludo vía remota, sana distancia, a Héctor Aguilar Camín. Héctor, muy buenas noches. ¿Qué pasó, Leo? Buenas noches. Jorge Castañeda, muy buenas noches. Hola, Leo, Héctor, Javier. Y Javier Tello. Javier, muy buenas noches. Leo, muy buenas noches. Héctor, Jorge, buenas noches. Pues déjame empezar contigo, Héctor. La revista Nexos que tú diriges ha tratado de hacer un esfuerzo de un debate sobre el tema de los números con, me parece, artículos muy interesantes. Sí, quizá el más interesante de todos es el que apunta hacia lo que puede ser el gran subregistro de las cifras que nos está dando la autoridad. Y tiene que ver con un acceso que tuvieron a las defunciones registradas en los juzgados. Y estas defunciones señaladas como vinculadas con el COVID, en el ejercicio que hicieron solo en la Ciudad de México, y solo creo que en 7 juzgados, daba una cantidad, no de cálculo, sino de actas de defunción, que era 3 veces mayor que la que en ese momento estaba dándose como número de defunciones en la Ciudad de México. Esto es un asunto muy clave porque cuando tú preguntas en dónde estamos, la verdad es que no podemos responder, la autoridad no puede responder con claridad en dónde estamos, porque la autoridad ha medido mal esta enfermedad desde su arranque. Y una de las cuestiones que están realmente mal medidas, Leo, es que no hay informes sobre la gente que no se muere en hospitales. Esto es lo que descubría el estudio de Nexos, las gentes que no se mueren en hospitales, porque las estadísticas de la autoridad solo registran las muertes que suceden en hospitales. Pero en México, la gente no se muere por su mayor parte en hospitales. El 55% de las defunciones en México no son en hospitales. De manera que hay un universo de la realidad social y sanitaria de México, que es el hecho de que la gente no acude por su mayor parte a los hospitales ni se muere allí, y que no está registrado en las cifras de esta pandemia. Aún así, midiendo la eficacia con que en sus términos la autoridad ha medido, tenemos unas divergencias escandalosas respecto de lo que la autoridad ha previsto para esta pandemia y lo que ha sucedido. Tengo por aquí apuntado, no quiero inventarlo, el 5 de mayo, el subsecretario Gatell, que es el encargado de transmitir la información que tiene la autoridad, dijo que esta pandemia podía llegar a costar 6,000 muertos. Eso dijo el 5 de mayo. Hoy acabas de decir la cifra, 22 de junio, tenemos 22,584 defunciones. Yo creo que es una suficiente prueba de lo lejos que está el método de medir la realidad de la autoridad respecto de lo que realmente está sucediendo.
Bueno, en otra conferencia de prensa en abril, a principios de abril, el subsecretario López-Gatell presentó una gráfica que decía que se proyectaba el fin de la pandemia para el 25 de junio, Javier. Esto es en 3 días. Y creo que no se va a cumplir esa proyección. En efecto, yo empezaría por decir, Leo, lo importante que es, creo que no solamente para el ciudadano en general, confiar en las cifras oficiales, sino para la propia autoridad, que el ciudadano confíe en las cifras oficiales. Es decir, todo el manejo de una pandemia depende de esa confianza que se presupone al arranque de un proceso como y se va respaldando conforme evoluciona. Y creo que en efecto se ha perdido algo de esa confianza por errores, por fallos en los cálculos, etcétera. Dicho todo eso, yo también pondría eso en un contexto amplio de que en muchos otros países, casi en todos países, se están teniendo debates sobre los números, en parte por la enorme complejidad de estimar y de calcular y modelar todo esto. De hecho, hay un artículo muy bueno que explica la enorme cantidad de variables y supuestos necesarios, escrito por alguien de la página de 538, que precisamente señala que por eso 538 no tiene su propio modelo, por la complejidad. Ahora, aquí el argumento sería, uno, que los errores o las diferencias que encontramos en México están muy por arriba de un margen razonable. Así es. Y que bien puede haber una motivación que explique, más allá de incompetencia, un cierto cálculo político, tal vez hay ese tipo de suspicacia. Y sin lugar a duda, creo que todo este ambiente, olvídate de que el derecho ciudadano para saber en cuanto a transparencia, para saber lo que está pasando, sino la importancia para la propia autoridad de que exista esa confianza. Entonces sí creo que es un problema no menor para el gobierno este problema de los números. Ahora, decía Javier que en todos los países existe este debate, Jorge, pero la verdad también en otros países, después de 3 meses, sí ya le habían dado la vuelta, sí ya habían llegado al famoso pico, le habían dado la vuelta y ya iban para abajo. Aquí yo no veo eso en las gráficas que publica Sebastián Garrido, yo no veo para nada que se haya aplanado la famosa curva. Bueno, dos cosas. En primer lugar, lo que dice Javier es absolutamente cierto, de que en otros países también se da esta discusión y estas desviaciones frente de unos datos frente a otros en distintos momentos. Pero con el paso del tiempo, en la mayoría de los países han empezado, creo, a corregir los errores, las subestimaciones, el tema de si se contaban o no en Bélgica y en Francia las personas que fallecían, sobre todo de tercera edad, los adultos mayores que fallecían en asilos, etcétera. En Chile acaban de agregar 3,000 muertos por razones estadísticas también de otro tipo. Es decir, han ido corrigiendo. Aquí, lo dices tú en tu artículo de mañana, Leo, no han corregido nada y seguimos con el mismo cuento de unas variaciones enormes o unas lagunas enormes. Pero a mí me encanta echarle la culpa al gobierno de todo, pero en este caso creo que también hay que echarle la culpa a los medios. Y te voy a dar un ejemplo. Venga. De un periódico, incluso lo voy a mencionar, Reforma, que digamos, en mi opinión, es el menos malo de los periódicos que hay en México. No quiero decir el mejor, porque sería un abuso, un exceso, pero el menos malo. Cualquier día de la semana, tú puedes encontrar en Reforma 2 o 3 reportajes, notas de sus reporteros, bien hechas, cuestionando las cifras, diciendo estas cifras no sirven, hay un chino que dijo otra cosa, hay un búlgaro que dijo no sé qué, Nexos dijo no sé qué, alguien dijo no sé qué. Correcto, muy bien. Y tendrás 2 o 3 columnas de los columnistas permanentes o invitados expertos diciendo lo mismo. Muy bien. En el mismo diario, el mismo día, 3 o 4 páginas adelante,
reproducen la gráfica de Gatell con sus mentiras gigantescas de índice de letalidad, que es el numerador de muertos sobre el denominador de contagios, cuando ambos, el numerador y el denominador, 3 páginas adelante, el propio diario te está diciendo que son falsos. Entonces, ¿cuál es la lógica de seguir reproduciendo índices, porcentajes, curvas, todo eso, cuando el medio en cuestión, pero podría ser cualquier otro, no es que sepa que son mentiras, dice que son mentiras todos los días y lo suele decir bien Reforma? Entonces, ¿para qué demonios publica esa gráfica absurda? Pues, ¿cómo quieres que alguien entienda? Y estamos hablando del 0.00001% de la población que lee Reforma, es decir, el único diario más o menos confiable en este país. Sí, pero estos mensajes contradictorios, Héctor, están por todos lados. Se dice ya va a acabar la pandemia, pero aparece el primer mapa de toda la República en semáforo rojo. ¿No? Yo no quiero entrar mucho en las complejidades de las mediciones. Sí. Porque me parece que realmente, si te pones a verlo con detalle, escapan a la comprensión de la inmensa mayoría de nosotros. Sí. Yo me refiero a cosas muy básicas respecto del manejo de esta pandemia por este gobierno. Me refiero a que el encargado pueda pronosticar el 5 de mayo que iba a haber 6,000 muertos y estemos el 22 de junio con 22,500 muertos. Bueno, merecería una explicación. La experiencia de todos los países, más allá de los modelos y los contramodelos, llega a conclusiones muy sencillas y que son un consenso mundial sobre esto. Los cubrebocas sirven. Sí. Los cubrebocas sirven. Para México no sirven. Las pruebas son fundamentales para medir el tamaño de la dispersión de la pandemia. En México, las pruebas no son fundamentales. El excepcionalismo mexicano es el único país que no acepta estas cosas fundamentales, que hay que medir las cosas, que hay que usar cubrebocas, que hay que generalizar las pruebas. Es el único país que no está en este consenso de lo más elemental, que se ha hecho un consenso en el curso del tiempo con la experiencia de todos los países. Sí. Me parece una ceguera, una terquedad que yo no atribuyo no tengo suspicacias políticas respecto de que estén tratando de ocultar. Eso allá ellos y su conciencia. Yo lo que veo es que no miden bien, no conocen el fenómeno, no lo estudiaron a tiempo y no, como dice Jorge, no han corregido absolutamente nada respecto de su estrategia. Mejor dicho, han hecho un montón de correcciones, han introducido un montón de categorías inentendibles que al final lo que producen es que en efecto sean inentendibles e increíbles. Pero la consecuencia de esto no es técnica ni es estadística. En el momento mayor de la pandemia, de la infección en México, según sus propias cifras, echan a la gente a la calle para la nueva normalidad. Me parece que es una cosa muy seria que no tiene que ver con los modelos ni con las estadísticas, tiene que ser con cosas muy básicas de la responsabilidad y la información que tiene un gobierno y cómo la comparte con sus ciudadanos en defensa de la seguridad y de la salud de sus ciudadanos. Estamos hablando de errores de vida o muerte. Sí, bueno, y si no se tienen bien los números, Javier, pues no es posible tener soluciones más o menos sensatas, certeras de qué hacer. O por lo menos eso nos enseñaban en la universidad, pero ya ves que ahora ir a la universidad ya no tienen tanto prestigio como antes. Sí, en efecto, tú necesitas buenos datos, buena información para poder comunicarle a la población lo que está pasando. Necesitas tener buenos datos, buena información para saber el tamaño y la naturaleza de la bestia, y necesitas buenos datos, buena información para diseñar políticas públicas para enfrentar a esa bestia. Y en efecto,
por varios temas de falta de pruebas, por la naturaleza del país en el que vivimos, tal vez por incompetencia, en fin, por una serie de razones, no contamos con esos datos. Y en el tiempo se ha evidenciado, como Jorge dice, no han tal vez corregido como debieron de haber corregido, y creo que todo esto nos costará y les costará, quiero pensar. Es decir, esto está ocurriendo en la antesala de un proceso electoral y quiero pensar que habrá un costo ahí, meramente respecto al tema de salud, dejando aparte tema que vamos ahorita a tocar, el tema económico. Nada más en la parte de salud, sospecho, quiero pensar, que tendrá un costo electoral. No sé con quién compararnos a la hora de hablar de este tema. Me queda claro que hay países que lo han hecho muy bien y debería uno de aprender de ellos. Me queda claro también que hay países que tienen una serie de recursos que no tenemos otros. Jorge mencionaba Chile, en fin, hay países en América Latina y en otras regiones que tal vez son comparaciones más útiles, pero queda claro que sí estamos por debajo de donde deberíamos de estar en el manejo de los números. Ahora, esto lleva, y te lo pregunto a ti, Jorge, porque tú desde el principio fuiste muy escéptico de encerrarse a piedra y lodo, otros sí nos encerramos a piedra y lodo. Bueno, yo tenía que venir a trabajar, pero sé que otros no han salido en 3 meses. Y es muy frustrante, es desesperante, porque la gran pregunta que muchos nos hacemos es ¿cuándo vamos a poder estar? No como antes, eso sin duda no, pero ¿cuándo vamos a poder estar como España está hoy, como está Alemania, como está Francia, como está Italia, que fueron países que pasaron, sobre todo Italia y España, por una epidemia muy dura? Francia también tuvo también, números, sí. Y Reino Unido también, sí. Que tuvieron buenos números, son sí. más bien Alemania, Holanda, Suecia, complicado, pero bueno. Sí. En primer lugar, Leo, estos países, Uruguay, Paraguay y Costa Rica, por cierto, se encuentran en una situación muy parecida. Estos países, Canadá, desde luego, Japón, ni se diga, son países que tienen datos. Puede haber habido problemas con los datos al principio, daba el ejemplo de Bélgica, hay muchos más, pero poco a poco los fueron afinando, fueron encontrando la manera de detectar a dónde estaba el error y cómo corregirlo, de subestimación o de sobreestimación también, porque es muy fácil, por ejemplo, muchos hicieron la famosa comparación entre las muertes normales cada año, en este mes o en esta quincena, y cuántas hubo esta vez, y comparaban los dos totales, decían la diferencia es el coronavirus. Pues sí y no, porque hay gente que se moría porque no iba al hospital, porque no quería contagiarse por el coronavirus al ir al hospital. Entonces, fueron afinando, nunca ningún país ha llegado a la perfección, pero están mucho más cerca. Entonces, primero, ¿cuándo salir? Pues depende de los números que tengas. Es un primer punto. Un segundo no vale tanto para México. Pero ¿eso qué significa para México cuando tengamos los números? Pues lo que estamos diciendo es no tenemos los números, entonces tú y yo vamos a seguir hablando así hasta diciembre. Así, va a ser así. No. Ojo. Bueno, pues a ver, tú no tienes elementos, Leo, ahorita para decir gran cosa sobre si sí o no. No. Lo que sí sabemos de otros países, sobre todo los países, digamos, del OCDE, no de América Latina, que es complicado, sí sabemos que hay un sesgo muy fuerte, sobre todo en el número de decesos, de fallecidos. Un sesgo, primero, de edad. En Estados Unidos, 93% de los muertos tienen más de 55 años. Estadísticamente eso significa que si tienes menos de 55 años, no te mueres de coronavirus en Estados Unidos. Eso significa eso. Eso ya lo sabemos. Lo mismo sabemos con las condiciones previas: obesidad, diabetes, hipertensión,
Lo de cáncer es un poquito más complicado porque depende de qué cáncer y de qué tratamiento. Ese es un poquito aparte. Y enfermedades cardíacas, cardiovasculares. Ya también tenemos una enorme base de datos de 4 millones de contagios en el mundo. Entonces, los especialistas tienen esos datos. Entonces, te podrían decir, como lo están haciendo en varios países o lo van a hacer ahora, ya todos pueden salir o todos pueden salir con estas condiciones o pueden salir estos, pero estos otros no. ¿Por qué no? Porque son más vulnerables. ¿Y cómo sabe usted que son más vulnerables? Porque tengo una base de datos tal, tengo 4 meses de estar estudiando, tengo estos datos. En México, pues si tiene el gobierno eso, no lo da a conocer. Lo más probable es que sea, como dice Héctor, por pura incompetencia. Hay una cosita que me molesta un poquito, pero confieso que no me convence. Si todos los días a las 6 de la mañana le pueden entregar al presidente los homicidios dolosos del día anterior, ciertamente son pocos, son como 90 en promedio. Bueno. No estamos hablando, digo, pocos comparados con los fallecimientos del coronavirus. Yo creo que vamos bien en materia de homicidios dolosos, seguimos arriba de Peña Nieto y de Calderón, y yo creo que, no tiene de qué quejarse el gobierno en esa materia. Si pueden darle ese dato al presidente todos los días, pues sí me cuesta un poquito de trabajo pensar que no le puedan dar el dato de cuántos fallecieron ayer de otras cosas y en particular de COVID-19. Pero confieso que sí, sí es cierto que son muchos más, casi 10 veces más en promedio, algo así. Yo lo que siento, Héctor, es que ya hay mucha frustración, mucho desgaste de la sociedad, mucha incertidumbre. ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Cómo va a terminar esto? Yo siento que hasta enojo, rabia ya hay. Bueno, lo que pasa es que están de alguna manera jugando con tu seguridad y con tu vida y con la de los tuyos. Entonces, a mí, la verdad, me importa un bledo si le dan o no le dan la información al presidente. A mí lo que me parece importante es que se la den a la sociedad y le digan, ustedes están en este riesgo, este es el momento en que estamos, y lo que ustedes tienen que hacer para conservar su salud y para cuidar a los suyos y a ustedes mismos son ciertas cosas muy pequeñas, muy fundamentales, muy básicas, para que esta pandemia no te toque o te toque lo menos posible o lo menos cerca posible. Y esa pedagogía, lo hemos dicho 1000 veces, es la que yo no encuentro por ningún lado. Encuentro una cantidad de maromas retóricas del encargado de la información que acaba confundiendo mucho más de lo que aclara. Pero no veo este asunto de si usted va a viajar en el transporte colectivo, lo que tiene que hacer es 1, 2, 3, 4, 5 cosas. Eso es lo que yo no veo. No estoy disputando ningún modelo epidemiológico. Lo que estoy hablando es de puro sentido común. Que el señor no puede decir que van a ser 6,000 muertos y que acaben siendo hasta ahorita 22,000. Que el señor diga que el cubrebocas no tiene importancia y resulta que el consenso mundial es que tiene mucha importancia. Que el señor diga que las pruebas no tienen importancia porque es inconmensurable y resulta que las pruebas son fundamentales para saber en dónde estás parado. Entonces yo no estoy disputando modelos epidemiológicos, lo que estoy disputando es sentido común, responsabilidad y cosas tangibles que le puedan dar a la gente y que no le están dando. Ese es todo el asunto. Javier. Sí, a mí también me gustaría escuchar esa pedagogía. En cuanto a cuándo podemos salir, tal vez lo que sí es muy importante que tengan claridad al respecto es la tendencia. Podrán estar subrepresentados o sobrerepresentados algunos datos, pero si la tendencia es la correcta, es si siguen subiendo el número de muertos o si ya está bajando el número de muertos, si sigue subiendo el número de contagios o ya está bajando el número de contagios. Y hay otros datos sobre los cuales no debería de haber ningún problema. Las camas disponibles en unidades de cuidado intensivo, el número de respiradores disponibles, la capacidad hospitalaria en general. Ahí sí no debería de haber ningún problema en tener esos datos. Hablo
respecto a tu pregunta puntual, Leo, de cuándo podríamos empezar, pues ahí tal vez no necesitas un número preciso. Lo que sí necesitas es precisión y seguridad respecto a las tendencias de contagios y del número de muertos. Ahora, si hay un rezago en el reporte de estos datos y la foto que tenemos es una foto de hace 15 días, pues obviamente se complica mucho poder tomar la decisión de cuándo ya la tendrás que tomar 2 semanas después. Y en una de esas ya se revirtió la tendencia. En fin, claramente. Pero, por ejemplo, México iba 2 semanas más o menos atrasado con respecto a Estados Unidos y Estados Unidos ya lleva más de 2 semanas abierto. Estamos haciendo como país que la crisis sea cada vez más. ¿Pero qué recomiendas? ¿Abrir ya? Abrir ya. Ya viste las cifras, están peor que... ¿Tú crees que empeoren mucho? ¿Tú crees que las cifras de la economía empeoren mucho? ¿De la qué? ¿De la pandemia? No, que las cifras de la pandemia empeoren mucho con una economía abierta al 20%. No lo sé, habría más gente en la calle, habría más riesgo de contagios. A ver, pero es que, y además está siendo totalmente injusta esta pandemia. Quienes son los más pobres de los pobres, que son a los que peor le está yendo, ellos tienen que salir a la calle. Ellos son los que están expuestos a más contagios. Los que tienen un empleo formal, o tienen papi y mami que les mandan dinero de Estados Unidos, o papás que eran luchadores sociales, pero que quién sabe de dónde hicieron patrimonio siendo luchadores sociales en barrios pobres de la Ciudad de México. Los que no tienen esos tienen que salir a la calle. Entonces tú estás tienen por que abrir trabajar. Ya. Yo estoy por abrir ya cada vez más. A ver, si realmente queremos que la gente no se empobrezca más, no sufra más, no la pase peor, es el momento de abrir de a poquitos y con cuidado la economía. Es totalmente fifí mantener la economía cerrada. Solo quien tiene dinero, solo quien tiene ahorros puede aguantar esta situación ya. Bueno, regresamos con eso y cómo van las cosas. 3 países pasarán a la historia como los que peor manejaron la crisis del coronavirus. Estados Unidos, Brasil y volvemos. Preguntas. ¿Por qué en Chile hay 250,000 contagios y 4,000 muertos? ¿Por qué en Perú hay también números cerrados, 250,000 contagios y 8,000 muertos? ¿Por qué en México, con 185,000 contagios, es decir, con 65,000 contagios menos que Chile y Perú, hay más del doble de muertos que en Perú y 5 veces más muertos que en Chile? Y esto según las cifras oficiales. ¿Por qué? Nos alarmábamos con el número de contagios en Italia y España. Decíamos que aquí nos habíamos adelantado para no cometer sus errores y sin embargo nos acercamos a su número de muertos y al ritmo de crecimiento que llevamos, quizá antes de un mes rebasaremos en la más penosa de las estadísticas a Italia y a España. Se acaba junio y como van las cosas, con apertura de actividades o sin ella, en julio podrá quedar claro que 3 países pasarán a la historia como los que peor manejaron la pandemia de COVID-19. Estados Unidos, Brasil, México. ¿Quién se hace cargo de esto? ¿Quién falló? ¿Fallaron los ciudadanos por llegar tarde a los hospitales? ¿Fallaron los doctores? ¿Fallaron las enfermeras? ¿Serán ellos los que fallaron, doctor López-Gatell? Cada noche cuesta más decirlo, pero vamos a salir adelante. Ánimo.